Señores abogados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de control de acusación en los seguidos en el expediente 192-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 24 de septiembre del 2024 a las 15 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Para efectos de la verificación de la asistencia de las partes, Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado, igualmente con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Crista Caterina Tanta Gutiérrez, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La defensa técnica del acusado. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Ángel de la Cruz Carrión, con registro 434, Colegio de Abogados de Ayacucho, en defensa y representación de Augusto Gabilondo García del Barco. Okay. Gracias. Con los datos ya consignados. Sí, continúo. Gracias, doctor. Muy amable. La defensa técnica del tercero civil. Muy buenas tardes, señor juez, señores, las partes procesales. José Luis López Farro, abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, con registro de CAL 17.821, y los demás actos se encuentran consignados en auto. Ok, muchas gracias. Bien, entonces continuando con la audiencia, vamos a dictar la resolución número 7 respecto de el control formal. Dígame, doctora. Para que dé cuenta de los escritos, por favor. Sí, doctor, enseguida. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Judith Karina Cruz Yucla, soy especialista de audiencia, quien a la vez dará fe de la misma. Para informarle, doctor, que hay un escrito pendiente. El escrito es 39-219 de 2024, lo presentado Gabilondo García del Barco Augusto a 46 folios. La sumilla reitera excepción de prescripción de la acción penal, amplía fundamentos. Eso sería, doctor, todo por informarle. Gracias. Ya. Doctora, ¿se ha corrido traslado a las partes? ¿A la fiscalía? Enseguida, doctor, le voy a correr traslado. Por favor, Ok, muchas gracias. Bien, ¿me confirma resolución número 7? Sí, doctor, seguiría la resolución número 7. Ok, gracias. Bien, vamos a dictar entonces la resolución número 7, Lima, 24 de septiembre del 2024, atendiendo al requerimiento de control y acusación formulado por el Ministerio Público en los delitos contra el acusado Augusto Gabilondo García del Barco, así como lo señalado por las partes en audiencia y considerando. Primero, mediante escrito, el Ministerio Público formula requerimiento de control de acusación, la misma que ha motivado el desarrollo de la presente audiencia con el siguiente detalle. 1.1. El Ministerio Público oraliza su requerimiento señalando los hechos que se le atribuyen al investigado, respecto a los cuales se trata de dos hechos delictivos. Uno que involucra el delito de asesinato y el otro que involucra el delito de desaparición. Para cuyo efecto relata los hechos con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, el delito que se le atribuye, el monto de la reparación civil que está postulando, la pena que también está postulando y los elementos de convicción con los cuales sustenta su requerimiento de control de acusación. 1.2, a su turno, la defensa técnica del actor civil, perdón, del tercero civil, absuelve el requerimiento
invocando el artículo 350, inciso 1, literal A, así como el Código Plenario 6-2002, y hace observaciones al requerimiento fiscal en cuanto a quién habría sido la persona que habría ejecutado o desarrollado el acto delictivo. Señala que no se ha individualizado. También ha señalado que se juzga, eh, pero se desconoce respecto de los autores inmediatos, y también cuestiona cómo, cuándo y dónde se habría dado la orden para efectos de la comisión del delito que se le atribuye en calidad de tercero civil. 1.3, a su turno, la defensa técnica del acusado, invocando el artículo 352, inciso 6 del Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público no ha señalado al momento de oralizar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción para efectos de la presente audiencia. Tampoco ha señalado y también cuestiona que se oferte como elemento de convicción la declaración del acusado, así como las sentencias y los procesos judiciales a los que se ha mencionado como elemento de convicción por parte del Ministerio Público, así como a las publicaciones de 2 revistas que también se está ofertando como elementos de convicción. Segundo, de los antecedentes respecto del presente proceso, tenemos 2.1, mediante disposición 3 del 18 de abril del 2022, el Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria contra Augusto Gabilondo García del Barco, por la presunta comisión de los delitos de asesinato en contexto grave, de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, en agravio de Onofrio Rojas y Víctor Jorge, así como por el delito de desaparición forzada en contexto de grave violación de los derechos humanos, lesa humanidad, en agravio de Gilberto Pariona, Máximo Quispe y Elías Quispe. Y 2.2, también tenemos que respecto de estos mismos hechos, con el mismo investigado, los mismos delitos y los mismos agraviados, ha formulado requerimiento de control de acusación. Tercero, la norma aplicable a criterio de este despacho, estando a lo observado por los abogados defensores, así como a lo señalado en audiencia, se tiene lo previsto en el artículo 350, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal, donde se hace referencia a la observación formal de la acusación. Así también el artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde faculta a la judicatura a devolver la acusación fiscal para efectos de que ésta pueda subsanar o corregir las observaciones que se planteen en esta audiencia. Cuarto, estando a lo antes señalado, se tiene que, no obstante las observaciones formuladas por los abogados defensores, tanto del acusado como del tercero civil, se va a, o se tiene lo siguiente. 4.1. En el requerimiento fiscal ofertado por el Ministerio Público, se está atribuyendo al acusado haber incurrido en la comisión de 2 delitos. Para ello, en el requerimiento fiscal
en el rubro imputación atribuida al acusado, se señala que, por un lado, se le está atribuyendo el delito de asesinato en agravio de Onofrio Rojas y Víctor Jorge, y por otro lado, el delito de asesinato Máximo Quispe y Elías Quispe. De ello, se tiene que, en el requerimiento escrito presentado por la Fiscalía, que en un caso se le está tratando como autor directo y en el otro caso como autor mediato. Y para ambos casos, según el requerimiento fiscal, se tiene que, o se dice, se le imputa al acusado Augusto Gabilondo García del Barco como autor directo en su condición de jefe de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta y dando cumplimiento a la orden general de ejecutar operaciones destinadas a la destitución y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, dictada por el comandante general Guamán Centeno y traslada por el Repramar y el jefe de destacamento Caimán 13. Con similar texto está en este caso es por el delito de desaparición forzosa y en similar texto está por el delito de asesinato. Por lo que no queda claro para ese despacho si al acusado se le está atribuyendo ser autor directo, según el requerimiento escrito, o ser autor mediato, ya que para el delito de asesinato, reiteramos, dice autor directo, y para el delito de, para el delito de desaparición forzosa dice autor directo, y para el delito de asesinato, autor mediato. Esa sería una primera observación. 4.2. También se tiene respecto a la identificación de los agraviados. Esto es, no se está desconociendo de que hayan existido hechos en los cuales determinadas personas hayan fallecido, pero la identificación de las mismas no queda claro. ¿Esto por qué? Porque en el rubro 4.4 de los elementos de convicción se hace referencia a la partida de nacimiento de Máximo Quispe Avendaño. Él está como víctima en el delito de desaparición forzosa. A rubros 4.19 está copia certificada del acta de nacimiento de Elías Quispe Avendaño. También está como desaparición forzosa. Y en el 422, señor especialista, ¿me escucha ahora sí? Doctor, sí se le escucha, doctor. Ah, ya. No, que parecía que se vio la señal. Gracias. Decía que en cuanto a este rubro, en cuanto a los investigados, Gilberto Pariona Guamán y Víctor Jorge Velarde
no se ha adjuntado o no se advierte la existencia de un documento en el cual se acredite que las personas respecto a las cuales ha desaparecido por un lado y en el otro ha aparecido su cuerpo sean las que se señala en el requerimiento fiscal. Reiteramos, no estamos negando de que hayan ocurrido determinados hechos donde han ocurrido determinados asesinatos a unas personas y otras han desaparecido, sino es el hecho de identificar a las personas. Esto en la medida que respecto de los agraviados se formula una petición de reparación civil. En el supuesto de amparar el requerimiento de acusación, ir a juicio, y en el supuesto de ser condenado el investigado, a fin de garantizar el pago de la reparación civil, tenemos que ver el entroncamiento o la relación que tiene con sus herederos. Y la única forma es identificando debidamente al agraviado. En este caso no se ha advertido respecto de estos dos agraviados, Gilberto Pariona Gomán y Víctor Jorge Velarde. 4.3. También se ha señalado y se ha observado por uno de los abogados defensores el tema de, bueno, no, esto no. En el presente caso, según los hechos, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público, esto habría ocurrido el 9 de agosto del 1984. El hecho de asesinato y desaparición como consecuencia de una formación enviada o dirigida por la Marina respecto a determinadas personas. ¿Qué es lo que sucede respecto a estos hechos ocurridos el 9 de agosto de 1984? Tenemos que la declaración de Pascual Rojas Coragua, quien vendría a ser hermano de Onofrio Rojas, según este señor, según este testigo, dice que fueron asesinados el 4 de agosto de 1984. Pero la tesis de la fiscalía es el que han desaparecido y como consecuencia de ellos también fallecido se supone el 9 de agosto del 2084, pero según esto es el 4, no el 9. Entonces no habría concordancia o coincidencia respecto a lo declarado por este testigo en cuanto a la tesis de la fiscalía para efectos de señalar de que serían los responsables del hecho delictivo. De igual modo sucede con la testigo Felicitas Rojas de Jorge, 4.28 de los elementos de convicción, donde, según esta declarante o esta testigo, refiere que Onofrio Rojas Coragua fue su sobrino, en tanto que Víctor Jorge Velarde, los dos que han sufrido asesinatos, fue su esposo. Dice, el 4 de agosto de 1984, la deponente se encontraba en el distrito de Huamanguilla por la convocatoria de los marinos. Al retornar, observó a su esposo detenido con las manos atadas. Fue conducido por ronderos de Huamanguilla por el camino que conduce a Higuaín, por lo que decidió seguir. En este caso, al igual que el testigo anterior, también están dando cuenta que los hechos habían ocurrido el 4 de agosto del 1984 y no el 9 de agosto de 1984, por lo que no existe congruencia entre estos dos elementos de convicción y los hechos que está postulando el Ministerio Público para efectos de la acusación. Situación que debe ser esclarecida, corregida o aclarada según corresponda y de acuerdo a los actuados en la carpeta fiscal. Esto es 3.4.3 y 4.4.
También se tiene que en el requerimiento fiscal, esto sí fue observado por uno de los abogados defensores, se ha hecho mención a otros procesos, como en el caso del 4.23, señala copia del proceso seguido contra Benito Rojas Coragua por delito de terrorismo por los hechos ocurridos entre abril y julio de 1984. Sobre esto, dos de los agraviados estarían siendo investigados según este documento consignado por el Ministerio Público, que está contenido en un atestado. La pregunta es, ¿qué se pretende acreditar respecto de los hechos que se le atribuye al acusado en el presente proceso? Eso por un lado. Y lo otro es cuál habría sido, en qué habría concluido esta documentación, ya que según esto es un atestado, pero no hay o no se ha adjuntado, precisado cómo ha quedado ese atestado. Al final se llegó a acusar, se denunció, se probó, se corroboró, se activó cuál fue el destino de dicha información, ya que esto trataría de 1984. De igual modo, en el 4.27, no, perdón, 4.56 y 4.57 de los elementos de convicción, también se hace referencia a la acusación recaída en el expediente 9-2021 contra el investigado Augusto Gabilondo García del Barco y otro, así como el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid respecto a la libertad provisional sin fianza de Augusto Gabilondo García del Barco. Esto es, con estos tres documentos, ¿qué es lo que se pretende acreditar o en qué medidas estos deben generar convicción en la judicatura para efectos de declarar o sanear el presente proceso, ya que estos tres procesos no estarían vinculados directamente con los hechos que son materia de acusación por parte de la Fiscalía a fin de poderlos evaluar adecuadamente. Y finalmente tenemos el 4.5. En audiencia se observó el tema de las revistas, tanto Caretas como la revista X. Como elemento de convicción resultaría atendible. El problema es como medios probatorios, que es otra situación muy distinta, ya que tiene sus propias reglas previstas en el artículo 383 del Código Procesal Penal. No obstante eso, se tiene en el 461 y el 463, esto es la revista X del 6 de febrero de 1984 y la revista X también de julio de 1984. Esto es, estas dos revistas son de hechos anteriores respecto de los hechos que se está atribuyendo al acusado, que son del 9 de agosto de 1984. ¿En qué medida una revista o estas dos revistas van a generar o deben generar convicción en el juzgado para efectos de sanear el presente proceso? Situación que no queda claro y debe ser esclarecida por el Ministerio Público. Y 4.6 también tenemos lo señalado por los abogados defensores en la audiencia anterior respecto a la observación del requerimiento fiscal. De lo antes desarrollado, se advierte que el requerimiento fiscal no cumple con los parámetros que establece el Código Procesal Penal para efectos de pasar a la siguiente subetapa de la etapa intermedia, ya que existe, por un lado, incongruencia respecto de lo relatado por algunos testigos en cuanto a la calidad de
que se está imputando al acusado, es decir, autor directo o autor mediato, sobre un hecho determinado. El tema de la debida acreditación de dos de los acusados y la existencia de documentos de otros procesos respecto de los cuales no se ha indicado o desarrollado cuál sería la pertinencia de utilidad a fin de poder tomar esto como un elemento que pueda servir para efectos de sanear el presente proceso y emitir el auto de enjuiciamiento. Por las razones antes señaladas, se va a hacer uso de lo previsto en el artículo 352 del Código Procesal Penal, la misma que en su inciso 2 faculta la devolución de la acusación, suspendiendo los efectos de la audiencia a fin de que el Ministerio Público, luego de un nuevo estudio de los actuados, pueda emitir la disposición, pueda presentar el escrito correspondiente y continuar con ello, con el desarrollo de la audiencia respectiva. Por las razones antes señaladas y estando a la norma antes desglosada, se resuelve devolver el requerimiento de control de acusación al Ministerio Público para que efectúe un nuevo estudio de los actuados y presente el escrito correspondiente el escrito correspondiente. 2, conceder al Ministerio Público el plazo de ley para que presente el escrito correspondiente, debiendo notificar en forma directa a los demás sujetos procesales, sin perjuicio de poner de conocimiento del juzgado. 3, reprogramar la audiencia de control de acusación para el día 4 de octubre del 2024 a las 11 horas en esta misma sala de audiencia virtual. Y 4, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución, manteniéndose los apercibimientos antes decretados y lo previsto en el artículo 9 y 292 de la Ley Orgánica en caso de inconcurrencia. Señores abogados, señora fiscal, lo resuelto. Conforme, señor magistrado, pediría que se me notifique con la resolución, por favor, para hacer el escrito correspondiente. El audio lo pasamos, doctora, porque se va a tener que transcribir. No Está tenemos... bien, doctor. Ya. Está bien, el audio, no se preocupe. Su Muchas correo, gracias. pásale en el chat para que el especialista lo pueda enviar el audio hoy día mismo. Ya, muchas gracias, doctor. Ahorita le voy a mandar el correo. Muchas La gracias. defensa técnica del acusado. Correcto, señor magistrado. Ya. La defensa Ninguna técnica. observación. Muy bien, doctor, gracias. La defensa técnica del tercero civil. Conforme, señor juez. Bien, estando lo señalado por las partes, se da por concluida la presente sesión. Señores, que tengan muy buenas tardes. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Buenas tardes con todos. Gracias, Buenas señor tardes, doctora. magistrado. Buenas tardes con todos.